Bien, en el primer video veíamos acerca de cuál es el plan de Dios para proveer salud a su pueblo. Entonces hablábamos allí de prevención, estilo de vida, alimentación, cuidado en cuanto a las enfermedades. El segundo punto que decíamos en el primer video también, que queríamos ver, es cuál es el papel de los milagros. Existe una idea muy común de que los milagros deben abundar para que haya una fe verdadera. Sobre todo en el mundo evangélico vemos shows de milagros y milagros y milagros que ocurren uno detrás de otro. Perdón. ¿Esto es bíblico? Temo decir que no, no es bíblico. A ver, quiero aclarar algo. Primero, yo personalmente creo en los milagros. Creo en la acción sobrenatural de Dios en el tiempo y en la historia humana. Creo que Dios puede intervenir de manera sobrenatural cuando Él quiere, pero también creo que es una excepción. ¿Por qué digo que creo en los milagros? ¿Por qué digo que creo en la excepción? Primero, ¿por qué creo en los milagros? Porque los he visto. Me tocó como pastor de un distrito ungir a una mujer, por ejemplo, tenía un tumor en la parte interna de su cadera, del hueso de la cadera, no podía caminar, la iban a operar al día siguiente y ese mismo día le iban a hacer el último estudio para ver cómo estaba el tumor, le iban a hacer una última tomografía o resonancia, no sé exactamente, para ver cómo estaba el tumor antes de la operación. Ese día me llamó, me pidió, pastor, véngame a ungir, fui, la ungí, una mujer de Dios, llena de fe, con confianza, ella oró, le dijo al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Yo la ungí, como nos ordena la Biblia, allí en el libro de Santiago, y cuando esa tarde le hicieron el estudio para el otro día operarla, le dijeron, señora, usted no tiene absolutamente nada. Esto, le dijeron los médicos, es un milagro, porque no lo podemos explicar, pero nosotros sí sabíamos quién había actuado en ella, ¿no? Entonces, yo he visto milagros, y creo en los milagros, pero también quiero aclarar algo. Al día siguiente de ese milagro, fui a ungir a otro hombre, otro hermano de iglesia, lleno de fe, un hermano muy entregado a las cosas de Dios, también con un cáncer en otro lugar del cuerpo, y me pidió ungimiento. Así que fui a la casa, lo estaban por internar para comenzar un proceso allí de buscar curarlo, y me pidió ungimiento, y él oró, y él con fe le dijo, Señor, me pongo en tus manos. Si tú dispones mi sanidad, que así sea, y si tú dispones otra cosa, que así sea. El hermano fue ungido, mismo pastor, mismo aceite, si alguno quisiera creer que en eso pudiera radicar alguna diferencia. Y creo misma fe, ambos muy entregados a la voluntad de Dios. Este hermano murió a las pocas semanas. Y uno dice, ¿por qué una fue curada milagrosamente y el otro murió? Yo no lo sé. Yo creo totalmente en los milagros, pero también creo que todo esto está revestido por una capa de misterio. Sin embargo, me gustaría hacer una reflexión con ustedes acerca del papel de los milagros. La idea general de lo que voy a mencionar ahora lo saco de dos lugares. El primer lugar donde lo saco es de un video del doctor Ángel Manuel Rodríguez que explica este tema mucho, mucho mejor de lo que lo explica yo, y los voy a dejar aquí abajo en los comentarios o en la descripción del video. Voy a dejarles el link y los minutos que tienen que poner dentro del video para escuchar la explicación que él hace. El doctor Ángel Manuel Rodríguez, una de las mejores mentes que nuestra iglesia adventista tiene en todo el mundo. Él fue el director de muchos años del Instituto de Investigación Bíblica. Él explica esto. Para mí fue como que me abrieran los ojos a algo que yo nunca había logrado ver en la escritura sobre los milagros. Y también lo mismo señala Roberto Badenas, después cuando estuve leyendo este libro Frente al Dolor, de Badenas, este también importante teólogo de la iglesia, descubrí que él también en un capítulo sobre los milagros señala la misma cosa. Aunque puede desarrollar más puntos el doctor Badenas, pero quiero enfatizar una cosa. Hay mucho que podemos hablar de los milagros, pero quiero señalar un elemento que es importante. En la Biblia, los milagros no son la norma, sino que son la excepción. Pero si podemos decir, ¿pero cómo si encontramos tantos milagros en la Biblia? Sí, es cierto, pero fíjense que los milagros, esta concentración especial del poder del Espíritu, está concentrado, valgo la redundancia, en algunos lugares de la Biblia, no a través de toda la Biblia. Cuando comenzamos a recorrer la Biblia, la Escritura, encontramos que la concentración, la primera lugar donde aparecen muchos milagros juntos, es
en el Éxodo, tanto en la salida de Egipto como en todos los sucesos posteriores en el desierto, el maná y toda aquella cuestión hasta la entrada a la tierra prometida, donde los milagros parecen descender dramáticamente. Así que el Éxodo. Cuando seguimos leyendo la Biblia vemos que ocasionalmente hay milagros. Alguna situación con Sansón, el vellón de lana de Gedeón. Hay milagros, pero no hay una concentración constante. Son excepciones, como hoy, hasta que llegan Elías y Eliseo. Con Elías y Eliseo hay un nuevo repunte de todo lo milagroso. Comienza una nueva concentración, milagro tras milagro, de sanidad, una chaflota, los que se tenían que envenenar no se envenenaron, un montón de milagros todos juntos. Y luego otra vez comienza un silencio sobre los milagros. ¿Hasta cuándo? Hasta Jesús. Jesús y sus apóstoles son el tercer espacio, ¿no? Allí en los evangelios y en los hechos de los apóstoles, donde hay una concentración de lo milagroso. Así que cuando nosotros leemos la Biblia, honestamente, vamos a encontrar tres concentraciones. Y luego, sí, por supuesto que podemos encontrar milagros en otras partes de la Biblia, pero son a cuentagotas, un milagro allí, otro acá, pero no concentrados, no uno detrás de otro, no al estilo evangélico pentecostal de que pasa la gente y son curados. Ahora, cuando nosotros miramos estos tres momentos de la historia bíblica, vamos a encontrar un elemento en común. En el Éxodo, Dios, Jehová, estaba alzándose frente a los dioses de Egipto, buscando la liberación de su pueblo y mostrando que Él es Jehová sobre los dioses de Egipto. En la época de Elías y Eliseo, había, a través de Acab y Jezabel, había avanzado el culto a Baal, y entonces casi la apostasía había llegado a cubrir todo Israel, a tal punto, ¿se acuerdan que Elías creía que era el último, que nadie más era fiel a Dios? Dios le señaló que había 7.000 fieles, pero solamente 7.000 en todo ese país. Así que el culto a Baal había avanzado tremendamente, y Dios necesitaba levantarse frente a Baal y mostrar que Él es Dios. Y nuevamente, cuando nosotros tenemos a Jesús y a los apóstoles, ahora hay una nueva verdad, ¿no? Que Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, y que en Él se cumplen todas las profecías mesiánicas, todas las esperanzas mesiánicas de Israel. Entonces había que señalar qué cosa, que Él, Jesús, es Dios. Entonces los milagros son utilizados en este sentido, son utilizados por Jesús y por los apóstoles para llamar la atención del pueblo hacia una cuestión fundamental, una cuestión que en este momento pasa a ser taxativa, pasa a ser realmente divisoria, ¿no? En el Éxodo era Jehová o los dioses de Egipto. Elías y Eliseo era Jehová o Baal. Y ahora era Cristo, ¿es el Mesías o no es el Mesías? O sea que son tres espacios donde los milagros de sanidad y otro tipo de milagros son utilizados específicamente con un fin: poner a Jehová y a su Mesías por sobre todas las otras fuerzas o sobre todas las otras creencias. O sea que hay un énfasis muy particular. Ahora, el apóstol Pablo, cuando nos da la lista de los milagros, de los dones espirituales, eso quise decir, aparece el don de sanidad, aparece el don de hacer milagros. Nosotros creemos que siguen ocurriendo los milagros totalmente, como ya lo he contado en el relato inicial. Yo creo en los milagros, creo que Dios sigue operando, y cuando hay una situación desesperada, yo sigo orando a Dios, clamando y pidiendo que Dios pueda hacer un milagro. Sin embargo, no creo que esto sea la norma, creo que es la excepción, y que a veces Dios, por algún motivo que Él conoce y que yo no conozco, hace un milagro, pero no es la norma. Ahora, nosotros sabemos que va a haber una lluvia tardía. Así como hubo la lluvia temprana del Pentecostés, habrá una lluvia tardía previa a la segunda venida de Cristo. Y allí nuevamente el poder del Espíritu Santo tendrá una concentración escatológica. ¿Por qué? Porque nuevamente se pondrá en el mundo dos posturas frente a Dios. Y será otra vez una decisión para vida eterna o muerte eterna de muchas personas. Dios volverá a dar un don de sanidad semejante y hasta más poderoso aún que el que tuvieron los apóstoles. Pero evidentemente aún ese tiempo no ha llegado. Solo el Espíritu Santo podrá determinar cómo y cuándo. El espíritu de profecía nos dice que mientras esperamos aquel día de la lluvia tardía, no es la voluntad de Dios darnos milagros como en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo ha deformado
los milagros, los ha tergiversado, los ha falsificado, como falsificó, ¿se acuerdan cuando Moisés tiró su vara y se convirtió en serpiente en la corte de Faraón y los magos hicieron lo mismo? Así también el diablo ha falsificado y utiliza los milagros para su voluntad. También en la descripción voy a subirles la cita donde aparece esto para que ustedes puedan leerlo y corroborarlo con sus libros en sus casas. Entonces, ¿podemos confiar en los milagros de Dios? Sí, por supuesto que podemos confiar en los milagros de Dios. ¿Podemos orar por un milagro? Podemos orar por un milagro. Pero queridos, esa no es la norma, es la excepción. ¿Por qué Dios sanó a la señora que les conté del ungimiento? ¿Y por qué no sanó al hombre que también les conté? No lo sé. Eso solamente es la voluntad de Dios. Pero quiero decirles una cosa más. Junto con el pedido que hacemos por el milagro en oración, que es lícito, también pidamos siempre que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan del rey Ezequías? ¿Se acuerdan que pidió un milagro? Dios le dijo, vas a morir, él estaba enfermo. Lo que le dijo Dios simplemente es, esta enfermedad que tenés naturalmente te va a llevar a la muerte, va a seguir su curso natural. ¿Y por qué se lo advirtió y no nos advierte el resto de nosotros cuando vamos a morir? Porque era el rey y era importante que el traspaso del poder sea ordenado por el beneficio de muchas personas. Así que Isaías llegó ante el rey era un rey que había servido a Dios, le dijo este mensaje de Dios y el rey oró, clamó, lloró y pidió a Dios que no quería morir, no quería que la voluntad de Dios, en este caso, que es que la enfermedad siga su curso natural, se cumpliera en él. Claro, la voluntad de Dios nunca es la muerte de sus hijos, la voluntad de Dios es la vida y la vida eterna, pero estamos, repito, lo que dije en el primer video, bajo la ley del pecado. La paga del pecado es la muerte y somos pecadores. Si Cristo no viene antes, vamos a morir. Es la ley del pecado. Entonces, Dios le dijo, está bien, 15 años más. Y entonces se acuerdan que el sol sobre el reloj de sol retrocedió y se cumplieron 15 años más. Los peores 15 años de la historia de este hombre, que hubiera terminado como un rey glorioso, terminó como un rey triste fueron 15 años que trajeron tremenda desventura al pueblo de Israel. ¿Y saben qué? Se murió igual. 15 años antes, 15 años después, él murió. Pero esos 15 años cambiaron tremendamente y fueron gran parte causa de que finalmente Jerusalén fuera destruida y el pueblo cayera en cautiverio y en exilio. Esos 15 años más que pidió. Así que pidamos el milagro, pero siempre digámosle al Señor, pero Señor, que se haga tu voluntad. Tú sabes lo que es mejor. Porque no sea cosa que estemos pidiendo mal. Que Dios te bendiga. Confiemos en Dios. Dios es bueno. Pero también confiemos en que el Señor dispondrá de nosotros de la mejor manera y que el propósito final para todos es la vida eterna. Este mundo pasa, pero los que creen en Dios permanecerán para siempre. En el próximo video quiero ver, en el tercer video de esta pequeña serie, cómo ha utilizado el diablo personalmente un texto bíblico muy utilizado por nosotros también para deformar la verdad bíblica. Así que no se pueden perder el próximo video. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.